Buena tarde. El día de hoy vamos a hablar de un tema en esta sesión que es los elementos que conforman al capital humano. En este caso, de acuerdo a lo que estuve checando en algunos sitios de internet, así como la sesión que viene en esta semana de nuestra clase, pues la primera tiene que ver con la que es la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, como bien lo dice, pues es el primer contacto que tenemos en este caso con la persona que nos va a hacer lo que es en este caso una entrevista para ver si cumplimos con el perfil por la cual nosotros estamos compitiendo ante a lo mejor otros compañeros que están buscando un trabajo, que están desempleados, y de alguna manera nosotros tenemos que cumplir con un perfil. Este perfil pues obviamente va a depender de muchas cosas. Sobre todo nosotros tenemos que mostrar competencia laboral, tener más que nada los documentos que se necesitan a la mano y sobre todo estar siempre al pendiente de lo que en este caso se nos va a preguntar, no tener en este caso nervios, sino ser muy tranquilos en lo que se va a decir. Digo, a todos los que hemos pedido alguna vez trabajo, yo creo que nos ha tocado esta situación de estar ante una persona que no conocemos y que en este caso vamos a participar para cumplir con una plaza, ¿no? Entonces, ese primer contacto es muy importante porque de ahí determina lo que vamos a hacer, como tal, llegar a que la empresa, o en este caso el representante de la empresa, cheque que somos la persona correcta o ideal para ese perfil. Obviamente tenemos que tener formalidad en el tema de la entrevista, tenemos que estar pues prácticamente muy bien vestidos, arreglados. La primera impresión es la importante, no estar despeinados como ahorita, ¿no? Ustedes disculparán, pero es temprano, está haciendo mucho frío y la verdad es que tenía yo esta gorra, pero pues bueno, se me alborotaron los chinos. Entonces, primer punto, en una entrevista no debemos de estar mal vestidos o en este caso mal peinados. En cuestión de las entrevistas, pues pueden ser presenciales, pueden ser telefónicas, pueden ser entrevistas en video, como ahorita que estamos en la pandemia, pues ya ven que todo es prácticamente mediante distancia, precisamente para evitar los famosos contagios, ¿no? Entonces, esa es la parte primera que tenemos que estudiar en esta situación, que es la parte de la entrevista. Entonces, vamos a tener una persona que nos apoye al ser la entrevistadora o ser la representante de personas de esa empresa en la que vamos a participar. También puede ser que en un momento dado nosotros seamos esos entrevistadores, ¿no? Porque bueno, yo les comparto en mi caso, yo tengo un negocio, entonces tuve una persona que estuvo a mi cargo, también le tuve que hacer una pequeña entrevista, digo, yo ya lo conocía, pero es importante ver qué perfil cumple para que pueda ser una persona que pueda apoyarnos en este sentido para lo que la empresa o organización requiere para que, digamos, esa parte importante que es el recurso humano, pues sea lo que nos ayude para que nuestra organización o empresa o negocio pues sea productiva y que también en esta cuestión de la parte humana, pues ese empleado o empleada pues realmente tenga también la satisfacción de estar trabajando en un buen lugar de trabajo. Entonces, es importante la primera parte que vamos a ver en este elemento, que son la entrevista de trabajo dentro de lo que es la administración de capital humano o en este tema. En cuestión de entrevistas, como volvemos a lo mismo, pueden ser entrevistas estructuradas, donde pues, prácticamente se descubren aptitudes, competencias del candidato. Puede ser una entrevista semi-estructurada. En este tipo de entrevista pues se combina preguntas abiertas pues, para ir más que nada rompiendo el hielo con la persona que estamos entrevistando, o puede ser una entrevista libre donde pues también se hacen preguntas abiertas basadas en las obligaciones que
que en este caso el candidato va a adquirir con la empresa o con la organización o con el negocio. O también puede ser entrevistas por competencias, que las entrevistas de trabajo por competencias se centran en las experiencias pasadas que haya tenido nuestro candidato y en las razones o decisiones que tomaron para que a lo mejor ya no siguieran en aquella empresa o organización que estaba, y que también tenemos que tener mucho foco en eso para saber si es una persona que a lo mejor está cambiando mucho de trabajo constantemente, lo cual pues no es bueno, porque pues a final de cuentas podría ser que es una persona que no esté como tal acostumbrada a la disciplina, puede ser, o puede ser que sea una persona que está prácticamente cambiando mucho de trabajo porque la responsabilidad que tiene no es la correcta. Entonces, hacer una entrevista correcta, de ahí parte para saber qué tipo de candidatos vamos a tener, y contar solamente con el primero y con el principal de todos. Para hacer una buena entrevista, pues bueno, también hay sugerencias como ser muy claros en el tono de voz, cuidar el lenguaje corporal, no estar muy nervioso o estar prácticamente dando vueltas o haciendo así como que señales de que somos a lo mejor inseguros, ¿no? Eso también no es muy bueno, ni tanto para el entrevistado como para la persona que entrevista. Hay que demostrar confianza, sobre todo habilidad para comunicarnos. En este caso, por ejemplo, tomando como referencia este video, pues es la primera vez que hago un video para YouTube, y un video pues que es para una clase, y pues a final de cuentas pues no tengo que pensar en que si voy a estar mal o si me voy a poner nervioso, ¿no? O sea, trato de platicar como cuando platico con cualquier persona o amigo de confianza, ¿no? Entonces, esa parte de la entrevista también es muy importante, estar seguro de lo que se va a decir. No pasa nada, a final de cuentas lo único seguro en cualquier cosa en el mundo es un no, y pues también tenemos que ir positivos de que nos van a decir que sí, pero sobre todo por lo que vayamos a demostrar en esa entrevista. A final de cuentas, esa es la parte de la primera cuestión de este tema. También vamos a tener otras cuestiones que vamos a analizar, como en este caso sería las referencias de las personas que son seleccionadas para el trabajo, ¿no? A veces también es bueno dar muy buenas referencias y honestas y correctas, porque de nada sirve tener un currículum muy alto en donde pongamos referencias de personas que a lo mejor ni conocemos o empresas que a lo mejor ni hemos trabajado, porque también un buen representante de personas o un buen entrevistador se da la tarea de buscar buenas referencias y de hablarles a esas referencias para saber si es correcta o no la información que el entrevistado está dando, ¿no? Si nosotros desde un principio engañamos a nuestra empresa a la que vamos a pertenecer o al entrevistador o representante de personas, pues ya perdimos si es que dimos una mala referencia o una falsa referencia, o si nuestras referencias hablan mal de nosotros, ¿no? Entonces también es importante el tema de la honestidad para que no tengamos ningún problema en ese aspecto. Entonces, esa es la parte primordial de las entrevistas, ser muy claros, ser muy honestos, y pues prácticamente de esa manera estar pues al 100% preparado. A final de cuentas también, como les comentaba yo, es importante también saber contra quién se está compitiendo, ¿no? Checar qué se puede hacer, prepararnos. A lo mejor si vamos a entrar a alguna empresa que se dedica a las ventas, pues tenemos que especializarnos todavía más en ventas. Si de pronto hay alguna situación donde podamos aprender inglés, Excel, todo ese tipo de cursos que hasta inclusive ya son gratis en YouTube, lo podemos hacer para que también nuestras aptitudes
sean mayores que los de nuestros compañeros que van a participar con nosotros por un trabajo. Entonces es bueno siempre ir muy preparado para estar prácticamente a lo mejor un escaloncito o dos arriba de los que están ahí listos. Obviamente la experiencia cuenta muchísimo, perdón, y pues obviamente entre más experiencia se tenga, pues lógicamente también tenemos un poquito más de ventaja sobre los demás candidatos que se vayan a dar para estar en ese puesto, ¿no? Ya en cuestión de hablar de nosotros como entrevistadores, como futuros empresarios, o en este caso como personas que vamos a contratar, siempre hay que sacar las mejores conclusiones de las entrevistas, hacerlo por escrito y también hacer un análisis donde pues al candidato se le ponga tanto aptitudes como en este caso todo lo contrario, que son pues las áreas de oportunidad, y pues quizá ponerlo en una balanza y ver que las aptitudes sean mayores que las áreas de oportunidad para que también el candidato sea el correcto, ¿no? Entonces, como lo decía yo, para un entrevistador es importante crear clima de confianza ante la persona que se va a entrevistar, iniciar con preguntas sencillas, escuchar con atención o interés a la persona, evitar interrumpirlos, o sea, es importante saber escuchar y sobre todo, como les decía yo, poner atención al lenguaje corporal para que en este caso las cosas pues de la entrevista sean de la mejor manera. No sé, es mi punto de vista con respecto a este tema que estamos viendo. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden seguir aprendiendo, pero de acuerdo a mi experiencia como empleado y como empleador, pues yo creo que lo más importante de todo esto es saber escuchar a la persona. Desde ahí se fija uno qué tipo de perfil es el que vamos a tener, y sobre todo nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir al mejor perfil para el trabajo. Si en caso dado de que los demás no cumplan con eso, pues también de una manera adecuada y correcta hacerles saber que no cumplen con esta situación, porque bueno, también de repente nos ha podido pasar, o por ejemplo a mí me ha pasado que cuando no cumplo con un perfil, pues como que de manera tajante la persona te dice, no, pues no eres apto, ¿no? Y como que sí te bajonea mucho esa parte cuando a lo mejor lo puedes manejar de otra manera. Entonces yo ya viviendo esa experiencia, cuando a mí me toca entrevistar y alguien no cumple con ese requisito, de manera muy amable le digo muchas gracias, pero yo creo que vamos a pensar en otra persona. Sin embargo, pues tienes estas buenas aptitudes, entonces pues sigue adelante y no te rindas, ¿no? Entonces yo creo que con esto cambias de manera muy tajante lo que es una respuesta tan cortante y tan mala onda, por decirlo así, a lo mejor algo menos feo, ¿no? Entonces prácticamente ese es lo que yo quería compartir en el tema de esta semana. Espero correcto. Yo lo quise ver de la manera en como yo lo entendí, de acuerdo a lo estudiado, y pues muchas gracias.